Sean todos bienvenidos a este pequeño video donde vamos a ver una pequeña masterclass al estilo de cómo nosotros podemos estar al tanto de cómo podemos invertir debido a la situación actual que se nos presenta dentro del mercado. Si no conoces esta situación actual, seguramente ya el título te lo estará spoileando. Vamos a hablar precisamente de cómo invertir ante una pandemia por la variante sudafricana. Ok, se detectó el día viernes una variante de lo que sería el coronavirus que es mucho más infecciosa y que tiene muchas más mutaciones que la variante Delta. Y esto es una situación muy preocupante porque el mercado abrió en rojo y se está especulando mucho de un posible cierre de la economía nuevamente. Y que también las vacunas que existen actualmente de Moderna o de Pfizer no hagan ningún efecto ante esta nueva mutación. Vamos a comenzar repasando la noticia para poder sentar los pies y poder estar claros en cómo estamos actualmente. A esta variante se le está llamando Omicron, fue el nombre que se le dio. Actualmente es 500 veces más infecciosa y la Organización Mundial de la Salud dijo que es muy pero muy peligrosa. Por lo tanto, les colocó una alerta a todos los países del mundo de que esta variante es de muy alto riesgo. Sin embargo, una parte muy importante de lo que sale en la noticia, esto lo pueden ver tanto en la página del Confidencial como en cualquier otra página, está en absolutamente todos los canales de noticias, ellos repiten lo mismo. No obstante, la Agencia Europea de Medicamentos considera que es prematuro prever que si se necesitará adaptar las vacunas del COVID-19. Esto porque estamos en un momento inicial en el que apenas acabamos de descubrir lo que es esta nueva variación. Lo mismo se especulaba sobre la variante Delta y al final de cuentas la vacuna sí terminó siendo efectiva. Sin embargo, ahora se está especulando de que para esta nueva variante las vacunas no funcionen y este es el mayor problema que estamos presentando. Por esta razón, la bolsa de valores termina cayendo, producto del pánico. Los inversores agarran su dinero de la renta variable, lo sacan y deciden invertir en algo mucho más seguro o deciden quedárselo e invertir en su propio colchón. Esto quiere decir que lo dejan debajo del colchón sin hacer nada, esperando a ver en qué pueden colocar su dinero. Yo personalmente les recomiendo que primero nos tenemos que alejar del ruido y que tenemos que actuar defensivamente hasta que nosotros podamos tener una noticia. ¿A qué me refiero con que actuemos defensivamente? Tenemos que ajustar los stop loss dentro de nuestro portafolio. Esto quiere decir que si nosotros teníamos una acción como por ejemplo Apple y Apple tenemos un stop loss del 30%, vamos a ajustarlo a un 20%. Para no comernos un crash de mercado, porque ya vimos que debido a la pandemia de marzo del 2020 vimos una enorme caída. Sin embargo, ya vamos a ver una gráfica que nos explica que no estamos en una situación del todo igual, pero sin embargo sí pudiéramos llegar a esa situación. Entonces, actuar de manera defensiva también es darle más participación a las acciones que nosotros tenemos en nuestro portafolio, que sean del estilo Dividend Aristocrat, que sean del estilo defensiva, que sean acciones de consumo, que sean acciones de la más alta calidad fundamental, que no tengan deuda, que generen un gran ROE, que generen alto rendimiento sobre los activos, que generen márgenes de ganancia y sobre todo flujo de caja libre positivo. Todos estos son conceptos que si no los conoces puedes ir a ver mi curso gratuito de YouTube en donde yo desarrollo estos conceptos uno por uno para que lo puedas entender. Ahora, ¿por qué te comento que tenemos que alejarnos del ruido? Esto es algo que a mí me quedó de toda la vida desde que conozco a Warren Buffett, y él dice que él vive precisamente en Omaha para alejarse de Wall Street porque no le gusta escuchar el ruido y las especulaciones que están hablando los otros inversores. Es muy importante armar nuestro propio criterio y tenemos que actuar sobre las noticias en estos casos. Hay muchos analistas, muchos inversores que dicen que tienen que comprar con el rumor y vender con la noticia. En este caso, nosotros ya estaríamos comprados dentro del mercado y no tenemos que actuar de manera prematura, sino tenemos que esperar una noticia clara para nosotros poder actuar en frente a nuestro portafolio. Y mientras tanto, tenemos que adoptar medidas defensivas como las que te mencioné anteriormente. Las empresas más afectadas dentro de este nuevo panorama van a ser las del sector del turismo, claramente, porque nuevamente si se cierra la economía no van a salir barcos, no van a salir aviones y tampoco se va a mover gasolina. Entonces el petróleo también va a pasar momentos oscuros. Ok, hay personas que me están preguntando si podemos invertir en estas acciones en el momento más bajo para que nosotros podamos aprovechar el rebote técnico que hagan estas acciones.
Sin embargo, como ya yo les comentaba y a través de mis redes sociales y en todos lados, es que no estamos en la misma situación de marzo 2020 porque no tenemos a la Reserva Federal rescatando con millones de dólares a estas compañías y tampoco los tenemos rescatando a la economía en general. Sabemos que se imprimió muchísimo dinero por parte de la Reserva Federal y eso es lo que está produciendo actualmente la inflación. Estas medidas terminan pasando factura y actualmente, como estamos en un entorno muy inflacionario en Estados Unidos y también en las economías europeas, no se pueden dar el lujo de volver a adoptar esta medida. Y si no inyectan capital dentro del mercado de valores y comienza una fuga de capital, entonces no vamos a conseguir una revalorización de las acciones como la vimos desde marzo de 2020 hasta día de hoy, o hasta mediados de este año, porque actualmente vemos que muchas de estas empresas que lo hicieron muy bien actualmente están en una recesión. Otras empresas muy afectadas van a ser del sector tecnológico, pero en este caso no de las empresas de tecnología top, sino hago referencia a las que cotizan a múltiplos muy caros o múltiplos muy exigentes. El caso típico es Tesla, pero Tesla tiene un atractivo y es que siempre hacen un rebote técnico que lo hace volver a una media de tendencia alcista. Y en este sentido, yo quiero enfocarme en las compañías del estilo OPI, del estilo de compañías que salieron con ofertas públicas iniciales recientemente y que actualmente están cotizando a valoraciones muy exageradas porque aprovecharon toda la expansión de capital que estaba habiendo en el mercado de valores para poder hacer una valoración mucho más alta de estas compañías. Y se me vienen muchas a las cabezas. Por ejemplo, tenemos a Lemonade, tenemos a Airbnb, tenemos a, por ejemplo, Affirm, tenemos otra compañía como Robinhood, tenemos a Coinbase. Son compañías que recientemente salieron a bolsa, cotizaron a múltiplos muy caros o que ni siquiera están generando beneficios contables. Y estas son las que más afectadas se van a ver porque los inversores sacan su dinero de los activos más especulativos y deciden invertirlo en los activos más defensivos. Y en este caso, las empresas más beneficiadas van a ser las del sector de la salud, que yo no recomendaría personalmente enfocarnos tanto en estas compañías, porque debido al rally alcista que se han pegado desde los inicios de la pandemia, actualmente ya no te dejan mucho margen de seguridad y solamente vas a poder esperar una revalorización en función de la especulación de todos los inversores. Y esto a mí no me parece del todo amigable o no me hace sentir tranquilo. Por lo tanto, prefiero migrar del lado izquierdo al lado derecho y centrarme en las compañías del sector de consumo. En estas compañías tenemos empresas, empresas es lo mismo. Estas empresas se dedican a hacer productos de primera necesidad. No importa lo que pase a nivel mundial, siempre vamos a necesitar productos de estas empresas. Siempre vamos a necesitar consumir productos de P&G, de PepsiCo, de Kellogg's, de Mars, de Unilever, de Johnson & Johnson, de Kraft, de Coca-Cola. Son compañías que viven el día a día con nosotros, consumimos en el día a día y son empresas que sin duda alguna nosotros no vamos a dejar de consumir, pase lo que pase. Por eso el sector del consumo es un sector altamente defensivo durante las pandemias y durante cualquier crisis que ha pasado la humanidad o a nivel de la bolsa de valores. Esto es un pensamiento propio y es en lo que yo baso básicamente esta presentación. Ante cualquier crash de mercado, las acciones a comprar serán todas aquellas que te ofrezcan enormes márgenes de seguridad y también las que estén a niveles de sobreventa. Será el mismo caso que vimos durante el crash de marzo del 2020. Será el mismo análisis a nivel fundamental, pero no va a ser el mismo caso de revalorización, o es personalmente lo que yo pienso. Yo tengo mi criterio para seleccionar acciones, y eso es lo que vamos a hablar en esta lámina. Perdón, en la siguiente. En esta lámina quiero hablar sobre el índice VIX del miedo. Esto es para darnos cuenta que todavía no estamos en la misma situación de la que vimos anteriormente. El índice VIX del miedo lo que mide es la volatilidad del SP500. En este gráfico podemos ver que en marzo el VIX se disparó a niveles por arriba de los 80 puntos, pero que la media a la que suele estar está por debajo de los 20 puntos. Actualmente está a 28 puntos y por eso de momento no hay motivos para pensar de que el mercado pueda causar un crash producto del pánico exagerado de los inversores. Hasta que no lleguemos a un pico como este, entonces no puedo decirles de que vamos a vivir un crash como tal, un crash en la bolsa.
Ahora sí, entrando a los ejemplos, tenemos el caso de PayPal, que es un caso de estudio que me gusta mucho, porque vemos a una empresa con un gran MOAT, una empresa defensiva para lo que es la nueva era de la tecnología, una compañía que genera unos márgenes increíbles de ganancia, una compañía de que por la situación de la pandemia se vio muy beneficiada. Al mercado no le importó para nada esto, sino que aquí podemos ver que pasó de cotizar a unos $120 más o menos a llegar a unos $80. Y esto es producto de que los inversores no les importó para nada lo bueno que sea PayPal y lo mucho que se podía beneficiar de una pandemia, sino el mercado en general se movió como si fueran un rebaño de ovejas, todos a la misma dirección sin voltear hacia los lados. PayPal presentó obviamente una gran oportunidad de inversión y vemos la gran recuperación que esta tuvo por supuestamente porque es una compañía de la más alta calidad, y esto para mí representa una gran oportunidad si es que nosotros sabemos analizar bien la compañía, conocemos el modelo de negocio y sabemos de que esta compañía es altamente defensiva para la situación. Estudiando otro caso tenemos a Jumia. Jumia es una compañía conocida como el Amazon de África, pero que si nos damos cuenta en marzo del 2020, por este punto, prácticamente se ve insignificante la caída que tuvo. Lo que ocurre es que Jumia para ese momento valía unos $3 y durante la pandemia del COVID, cuando se declaró pandemia mundial, cayó a $3.5, que parece una tontería, pero representaría una caída en porcentaje del 50%, algo bastante rudo. Por lo tanto, debido a la inyección de capital de la Reserva Federal, esta compañía de tecnología empezó a pegarse un rally alcista tan impresionante que empezó a cotizar a múltiplos bastante elevados. Y aquí es donde yo quiero hacer el siguiente razonamiento, porque muchas personas me preguntan por lo siguiente. Puede ser que si ocurra un crash en el mercado, podamos comprar estas acciones a $3 nuevamente y esperar a que vuelvan a los $60. Es el razonamiento lógico que las personas les están dando a esta situación. Y yo les digo lo siguiente. En aquel momento la Reserva Federal estaba inyectando mucho dinero, había muchos incentivos, había muchos inversores entrando al mercado, muchos inversores nuevos que no tenían nada que hacer y estaban invirtiendo en bolsa porque estaban aprendiendo, estaban viendo que estaban subiendo muchos activos en bolsa y estaban invirtiendo, y eso produjo un efecto rebaño, que lo que hizo es impulsar los precios hacia el alza, y aquí lo podemos ver claramente. Esperar nosotros que ocurra ese mismo efecto es prácticamente un sueño. El mercado de valores no se mueve exactamente igual dos veces. ¿Es el mismo análisis para una ocasión o para otra? Sí lo es. Pero dependiendo de la situación, como lo podemos ver ahora, viendo el entorno inflacionario en el que ya nos encontramos, es muy difícil que la Reserva Federal vuelva a meter incentivos dentro de la economía. Es muy pero muy difícil y prácticamente sería condenar a la economía a una inflación que ya no sería transitoria, sino que ahora sí sería escalonada. Por esta misma razón, yo no recomendaría invertir en estas compañías, al menos que tengas un enfoque a largo plazo o que la compañía pase a cotizar una valoración buena, una valoración que te deje margen de seguridad. En ese caso, sí te diría que perfectamente pudieras invertir en este tipo de compañías. Espero que les haya quedado claro estos ejemplos, esta pequeña presentación que quise prepararles para que pudiéramos entender el entorno actual en el que nos encontramos, pero también hay otras cosas que quiero mencionar. Me quiero ir aquí al grupo de Discord. Aquí en el grupo de Discord, en donde les recomiendo que se vayan a unir inmediatamente, porque por aquí estoy compartiendo el día a día de análisis personales que voy haciendo. Y además hoy les dejé un informe bastante bueno, donde les presentaba esto mismo que les acabo de exponer, pero también les mostraba cómo invertir dependiendo de cada situación. Aquí podemos verlo. Casos que se nos pueden presentar como oportunidades basados en la caída experimentada en marzo del 2020. Yo en 2020, en marzo, yo estaba invirtiendo en empresas de dividendo. Personalmente, este es mi enfoque de inversión por el cual yo me he estado formando y el cual considero que es la verdadera forma en la que se puede invertir en bolsa y esperar buenos rendimientos. Y si existe un crash en el mercado, nos vamos a beneficiar muchísimo más. Tenemos el caso de Altria, para lo que lo veamos con números, donde actualmente Altria tiene un dividend yield entre el 7 y el 8%. Ese dividend yield llegó a ser en torno al 10% durante este crash de mercado.
Lo que quiere decir es que vamos a recibir mucho más dividendo por un precio menor al que pagamos. Y esto es una gran ventaja. Además de eso, yo nada más invierto en compañías cuyo ROIC es superior al WACC. Porque esto nos quiere decir de que la empresa está generando valor auténtico. Obviamente me centro en las empresas defensivas cuando estamos ante un crash de mercado porque sé que lo van a hacer bien y además son también compañías de dividendo. Johnson & Johnson paga dividendo, Unilever paga dividendo, Kraft paga dividendo, Coca-Cola dividendos, Nestlé dividendos y así te puedes armar un portafolio excelente con buenos dividendos que además compraste con un descuento extraordinario. También tenemos el caso de empresas de tecnología, ¿por qué no? La única forma en la que yo puedo invertir en empresas de tecnología en un crash en la bolsa es invertir en las compañías de la más alta calidad. Sin romperme mucho la cabeza, me fijaría en las FANG, en Facebook, en Amazon, en Apple, en Nvidia, en Netflix y en estas compañías que pertenecen al top de la tecnología mundial. Ok, me centraría más que todo en estas empresas viéndoles la valoración. Por ejemplo, Facebook sé que ahorita está cotizando a múltiplos muy buenos y que si llegase a caer voy a seguir comprándolas para mi portafolio personal. Aquí les coloco el ejemplo si lo quieren leer, es muy resumido, muy cortico y aquí podemos ver un caso similar al de PayPal, donde a los inversores no les importó para nada de que Facebook, la compañía de publicidad digital número 1, vaya a beneficiarse de una pandemia, no les importó. La bolsa terminó cayendo de igual manera y luego tuvieron un rally alcista también impulsado por la Fed, pero también impulsado por las grandes ganancias que estaban obteniendo por esto. Una pregunta que hay que darle una respuesta, pero que es muy difícil hacerlo, es la siguiente. Ante una caída, ¿las bolsas sabrán cómo recuperarse? ¿Vamos a poder experimentar una recuperación alcista como la que vimos desde marzo de 2020 hasta mediados de este año? Esta pregunta me es muy interesante porque nosotros sabemos que hubo una recuperación exageradamente buena en todas las empresas. En dividendos, consumos, farmacéutica, bancos, tecnología infravalorada, tecnología sobrevalorada. No importó lo que sea, si tú sacabas a cotizar una empresa a bolsa, prácticamente parecía que lo iba a hacer bien. Pero actualmente veo muy difícil, y no es por ser fatalista ni tampoco por especular de más, de que la Reserva Federal vaya a inyectar dinero en la economía para mantenerla a flote porque ya estamos en un entorno con mucha inflación. Y pienso que una recesión en bolsa, una recesión grande, estoy hablando de una recesión, una caída enorme en la bolsa, la veo muy difícil de recuperarse y pienso de que va a llevar su tiempo. Y por esto es que yo les digo de que tenemos que analizar el entorno y no compararlo al 100% y no pensar de que esto puede ser un reflejo de lo que ocurrió hace un año. Espero que les haya gustado esta presentación, lo hago con todo el cariño del mundo. Por favor, déjame saber si te gustó con un gran like y con un comentario por acá abajo. Sin más que decirte, yo he sido Carlos Mesa, un simple analista de inversiones más y nos veremos en un siguiente video. Chao.